mañana, entonces nos quedaron los otros hermanos, no importa. Los bendecimos y bendecimos de una manera muy especial a los hermanos que nos están siguiendo a través de este medio. Nos alegra poderlos saludar y poder decir que Dios es fiel, que Dios es bueno. Hemos tenido momentos difíciles, pero ahí vamos con la ayuda de Dios. La reunión anterior fue toda una bendición y damos gracias a Dios por esto. Estaba viendo días pasados un programa, una entrevista de un periodista de un programa aquí que se llama Séptimo Día. Entrevistaron a un líder supuestamente cristiano y le preguntaba sobre su liderazgo, sobre por qué había decidido, y él dijo que había asistido a varias congregaciones cristianas y se había sentido rechazado, se había sentido que de pronto no aceptaba la forma de ser, forma manerada. De hecho, que estamos llamados para predicar la palabra y al pecado se le llama por su nombre, pecado. Entonces, al sentirse rechazado porque no aceptaban su forma de ser, su homosexualidad, buscó otros lugares donde tampoco, pero al fin en algún lugar le abrieron las puertas, le dieron el abrazo, le dieron la bienvenida y le dijeron que eso era normal. Lo han preparado para que sea un líder y ahora está pastoreando. Se siente muy feliz de estar haciendo ese trabajo y diciendo que muchas de las personas no han salido del closet por la vergüenza y porque los discrimina. Y yo digo en esta mañana, no es que los discriminen, es que al pecado se le llama pecado, aquí y donde sea. Y entonces la gente le cree más al hombre sobre lo que le comparta, le diga y le diga que no es pecado. O sea que si yo soy mentiroso, tengo que decirle a la iglesia que la mentira no es pecado, porque yo soy mentiroso. Si yo tengo otra forma de vivir, entonces tengo que decir a la iglesia que eso no es pecado, porque yo vivo así. Entonces lo que para mí no es pecado, tengo que enseñar lo que no es pecado. Y yo tengo que enseñar qué es lo que la Biblia dice que es pecado, así sea para mí también. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, encuentro, y les hablaba de este periodista, y él simplemente fue como por averiguar el chisme, porque no fue para decirle a la persona creo que está mal o está fallando, sino simplemente le preguntó, él le contó toda la historia y dijo, bueno, y se fue. Pienso que cuando alguien va a hacer una entrevista tiene que estar muy bien documentado, tiene que estar muy bien informado, tiene que, si no sabe, por lo menos asesora de alguien que sepa, para poderle decir, pero aquí la Biblia dice lo contrario, o aquí la Biblia dice tal cosa. Pero si apenas aceptamos, entonces lo único que hacemos es hacer propaganda. ¿Y por qué no hacemos propaganda de las cosas buenas? ¿Acaso no hay mucho predicador, mucho pastor, mucho líder que habla y enseña la verdad? ¿Y por qué a estos no los han entrevistado muchas veces? Porque eso no les conviene.
pero le conviene averiguar sobre el que hace lo malo para que diga que eso está muy bien, que así sí los quieren, que así sí los atraen, que así sí los motivan, pero cuando les hablan del pecado se sienten rechazados. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos que cuando habla de la carne, habla de pecado. Cuando habla del Espíritu, habla de hombres y mujeres que han reconocido su pecado y se han apartado de él. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado de una o de otra manera. Hemos fallado, hemos hecho lo malo, hemos desobedecido, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Y dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo le está hablando a los romanos, porque estos romanos, a pesar de haber aceptado al Señor, eran carnales. Les gustaba, ¿no?, hacer lo bueno sin hacer lo malo, andar en las obras de la carne. La Biblia dice que para que la justicia de Dios, de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne siguen pensando en las obras de la carne: la hechicería, la brujería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Eso habla en el libro de Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne. Y aquí Pablo está diciendo que estos que se preocupan en las cosas de la carne, que solo piensan en las obras de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El que le gusta la mentira, el que le gusta el engaño, el que le gusta la altivez, el orgullo, la vanagloria, el que anda en lujurias, en borracheras, en orgías, todo esto es pecado. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y dice la Biblia que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así vaya a una iglesia, así participe de una reunión, así haya mucha multitud en aquel lugar, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice la Biblia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los deseos de la carne y los frutos del Espíritu Santo se encuentran en el libro de Gálatas. Pero aquí
La Biblia dice que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Y como me llevó, es lo que estaba hablando aquel periodista y preguntándole a aquel hombre, entonces Dios lo acepta así como es, y él dijo, claro, Dios es amor, Él me acepta así, no solamente a mí, sino a todos los que está lidiando en su congregación, y ya se le han ido uniendo uno y otro, pero Él nunca les puede hablar de este pecado, puesto que es el pecado que está en Él. Conociendo de Dios, conociendo la Biblia. Entonces, en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 21, dice la Biblia, Romanos capítulo 1, fui primero al capítulo 8 para mirar lo que dice ahí en esa parte, pero ahora vengo al capítulo 1, en el versículo 21, para que veamos lo que la Biblia dice acerca de este pecado. Pues habiendo conocido a Dios, dice la Biblia, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Porque creen en lo que ellos quieren creer, pero no en lo que la palabra dice. Se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a pasión, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, dice ahí. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre, sus propias creencias, lo que ellos creen, lo que ellos hacen, es lo que vale. Y dice la Biblia que por esto, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto está en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que los hombres se encendieron en sus lascivias, ¿qué es lascivia? Lascivia es homosexualismo y lesbianismo. Es lo que va en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Esto es lo que el periodista tenía que haberle hecho entender a este personaje. Porque si la Biblia dice aquí que no está bien, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero el periodista no preguntó, porque el periodista no sabe, no tiene conocimiento. Entonces, ¿para qué hacen una entrevista si no es para confrontar? Si yo no sé de leyes, si yo no sé de estatutos, ¿cómo voy a ir a preguntarle a un abogado? ¿Cómo voy a ir a preguntarle a la alcaldesa? ¿Cómo voy a ir a preguntarle al señor presidente si yo no tengo conocimiento de las cosas? El periodista desconoce esta verdad. El líder religioso desconoce esta verdad.
que está dentro de la palabra del Señor. Se encendieron en sus lascivias, haciendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, dice la Biblia, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O le sirve a Dios o le sirve al diablo. La Biblia dice que no le puede servir a los señores. O le sirve a Dios o le sirve al diablo. Alguien dijo por ahí que el que peca y reza empata. Mentiras del diablo, hermano. El Señor reprenda al enemigo. Usted y yo, amados líderes, estamos llamados, pero para compartir lo que está dentro de la palabra de Dios. No estamos llamados para exponer nuestras propias ideas, sino lo que está dentro de la palabra de Dios. La Biblia dice que maldito el hombre que confíe en el hombre. La Biblia nos manda a cumplir la ley de Dios, no la ley del hombre. Lógico que hay leyes de los hombres que hay que cumplirlas. Cada país, cada nación tiene sus propias leyes y hay que cumplir eso, pero no alcahuetear el pecado y la maldad y decir que eso es bíblico, cuando la Biblia no dice eso. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso se llama pecado. Y yo no puedo cambiar lo que está dentro de la palabra de Dios. Si a mí la Biblia me dice que los murmuradores no entrarán en el reino de Dios, yo no tengo por qué estar murmurando, ni acolitándole a los demás. Si a mí la Biblia me dice que los chismosos no entrarán en el reino de Dios, yo no tengo por qué estar con ellos. Si la Biblia me dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, yo tengo que creer lo que la palabra dice. Si la Biblia me dice que la brujería y que la hechicería es enemistad contra Dios, ¿por qué tengo que estar practicando eso? Hay gente que va a la iglesia y le gusta la brujería. Hay gente que va a la iglesia y consulta al hechicero. Hay gente que va a la iglesia y va al yerbatero porque le creen más al hombre que lo que le creen a Dios. Y si la Biblia me dice que eso es pecado, es pecado. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas. Si usted dice que es fanatismo y quizás lo está escuchando y usted dice, yo sigo viviendo mi vida, siga viviendo su vida, nadie le va a decir que no. A mí nadie me quita el dejar de tomar, siga tomando, pero no llegará inocente ante la presencia de Dios. La Biblia dice que usted y yo tenemos que dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a estar ante el trono de Dios y Dios nos va a preguntar ¿qué hicimos?
Y entonces aparecerán allí aún pastores y líderes y ministros diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Y la Biblia dice que el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Porque no se preocuparon por predicar lo que está dentro de la palabra, sino por engañar, por ser mentirosos, por hacerle creer a la gente que nada es pecado y que Dios es amor. Es verdad que la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Él es fuego consumidor. La Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. La Biblia nos enseña que debemos de compartir es esto que está aquí dentro de la palabra de Dios. No fue que me dijeron que eso no era pecado. ¿Quién me dijo? Mi pastor, mi líder. Ojo, porque con su pastor y con su líder va para el infierno. Ojo. La Biblia dice que los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tenga su Biblia, lea su Biblia, no se deje creer por lo que yo le estoy diciendo, no se deje creer por lo que su pastor o su líder le dice, no se deje creer únicamente por lo que le están predicando ahorita quizás, de la bendición, de la prosperidad. La Biblia dice: ¿y qué le aprovecha al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Vaya donde le prediquen del pecado, del arrepentimiento, del perdón, de la segunda venida, del rapto de la iglesia, de que tenemos que confesar nuestro pecado, que tenemos que estar delante de la presencia de Dios. Busque donde le compartan, donde le enseñen. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que Él no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que la palabra dice. La Biblia habla de arrepentimiento. La Biblia no habla de conformismo, ni que vivamos como queramos vivir. Usted puede vivir su vida como quiera, pero nunca tendrá excusa. Si ha escuchado esta palabra hoy, no tendrá excusa. No tendrá cómo disculparse. No podrá decir: nadie me habló de estas cosas. Porque aquí estamos en esta mañana para poderle hablar conforme está en la Escritura. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a decirle: